de seguridad del 30% a importaciones colombianas. José Manuel Restrepo, desde Bogotá, exministro de Hacienda y Comercio Exterior de Colombia, está con nosotros. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Se puede calificar, después de todo lo que hemos visto entre la tarde de ayer y la madrugada de hoy, como el inicio de una guerra comercial? Buen día. Muy buenos días, Milton. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de Teleamazonas. Yo sí creo que estamos en medio ya del preludio de una guerra comercial triste entre dos naciones que históricamente han sido hermanas, como Colombia y Ecuador, y que puede escalar a tener implicaciones negativas sobre las economías, sobre los consumidores y sobre las relaciones que hemos tenido diplomáticamente entre Colombia y Ecuador. Más allá de eso, la decisión del presidente Noboa de imponer esta tasa le expone al Ecuador a posibles sanciones de la Comunidad Andina de Naciones. No me cabe la menor duda. Yo creo que la aplicación de este arancel del 30% es abiertamente ilegal en el marco del Acuerdo de Cartagena que le da vida a la CAN. Y es ilegal porque este acuerdo no permite la aplicación de este tipo de aranceles que los convierten en una suerte de castigo. Aranceles que lo que buscan es generar una respuesta a un hecho político que es genuino, es válido, porque yo creo que hay que trabajar también en la frontera en materia de seguridad, pero que claramente no se puede aplicar. Y esto evidentemente puede dar lugar a una demanda ante la Secretaría de la CAN y eventualmente después podría dar lugar a sanciones por parte del Tribunal Andino. Ahora, le divido en dos partes. Primero lo técnico y luego lo político. Vamos con lo técnico. La afectación de esta medida del gobierno ecuatoriano, ¿a quién afecta más? Digámoslo así, valga la redundancia. Pues de entrada tiene una afectación cuando se aplique muy significativa para la exportación colombiana. Para Colombia, el Ecuador es el 4% de las exportaciones del país, es el sexto destino de comercio exterior y afecta sobre todo a un sector clave de la economía colombiana que es el sector industrial, porque Colombia hoy exporta casi el 10% de todo lo que exporta en industria lo hace al Ecuador. Afecta a sectores claves como sector de agroalimentos, de plásticos, de la industria de medicamentos, en general, industrias relacionadas con cosméticos. Entonces tiene una aplicación o un efecto directo sobre la economía colombiana, pero también lo va a tener sobre la economía ecuatoriana, porque ya estamos empezando a ver una serie de medidas que lo que buscan es restablecer el equilibrio por parte de Colombia, que se van a aplicar sobre casi 250 millones de dólares de exportación de Ecuador a Colombia, que puede afectar sectores de producción de pescado, de camarones y algunos otros sectores exportadores del Ecuador. Y al final, ¿sabe qué, Milton? Quien termina ganando tristemente de todo esto es el contrabando, porque esa frontera es porosa y va a seguir seguramente dándose el comercio, pero de manera ilegal. Ayer justamente nuestro corresponsal en la frontera, en Rumichaca, recogía las versiones de los dos lados y la preocupación era justamente eso. Una nueva vía de contrabando es la que se puede abrir justamente con esta medida. No me cabe la menor duda. Y es que además ya ha existido en el pasado. Entonces fíjese cómo una medida que pretendía lograr seguridad, lo que puede generar es más inseguridad, porque es que al final el contrabando es ilegalidad y el contrabando genera y activa esos canales de mayores niveles de inseguridad en la frontera. Y lo otro que puede generar es un impacto importante sobre la proveeduría de energía en el Ecuador. Es que al final representa casi el 8 al 10% esa producción de exportación de energía de Colombia al Ecuador, que utiliza el Ecuador y que eventualmente puede tener un impacto que no es menor. Por eso me parece que allí también hay otro efecto importante. Ya me voy al tema político, pero termino lo técnico con esto. Cuando un país tiene una balanza comercial negativa, impone una tasa restrictiva, me parece que pierde más. Es el principio de la lógica, pero en lo técnico no sé. Usted dígame. Mire, al final las relaciones comerciales son positivas o son negativas, no importa. Al final lo que es importante es lo que se logra a través del comercio exterior en materia de bienestar, la posibilidad de acceder a bienes más baratos, de menor precio, que de otra manera no se podrían conseguir, la proveeduría de bienes que el país no tiene y por lo tanto genera abastecimiento. Entonces, cuando usted aplica medidas distorsionantes del comercio internacional,
que es lo que, entre otras, además, tristemente se ha aplicado en el mundo, porque creo que este tipo de medidas, llamémoslo así, del uso de aranceles como mecanismo de sanción, es la nueva moda después de la aplicación por parte de los Estados Unidos de esto mismo en el mundo. Lo único que genera es mayores niveles de inflación y, en segundo lugar, menores niveles de bienestar para los consumidores. Voy a lo político, doctor. Esto puede tener una génesis que sí, es especulativa, pero coincide. Es una publicación del presidente Petro un día antes sobre insistiendo en la liberación del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. ¿Se puede medir así? ¿Se puede ver así esto? Es posible, y yo creo que ahí también el presidente Petro se equivoca de cabo a rabo. Me parece que el presidente Petro tiene que ser más respetuoso de las decisiones de los estados y no tiene por qué hacer uso de un trino para ese propósito. Creo que la respuesta, si respondía a ese mensaje, también es equivocada, porque genera una fragilidad jurídica, afecta económicamente y creo que diplomáticamente se vuelve una respuesta riesgosa. Y lo que viene de aquí en adelante es una serie de respuestas que pueden terminar en lo que acabamos de hablar anteriormente, es una especie de guerra comercial entre dos países que históricamente han tenido una relación positiva y que creo que afortunadamente la aplicación es desde el 1 de febrero, todavía hay tiempo para que se active el canal más importante frente a estas diferencias: diplomacia, diplomacia y más diplomacia. Pero la respuesta de Colombia, el ministro de Comercio colombiano anunció una medida recíproca del 30% a 20 productos ecuatorianos. Sí, es una medida que lo que busca el gobierno colombiano es aplicar una forma a través de la cual se restablezca el equilibrio comercial. Esa medida, fíjese usted, que sí está contemplada por parte de la CAN y es una medida proporcional, es una medida temporal, es una medida transitoria y es una medida revisable, así se ha señalado. Yo creo que es más bien un mensaje para que las cancillerías se sienten lo más pronto posible de las dos naciones y encuentren la vía de solución al problema o a la diferencia que tienen. Creo también que es muy importante decir que el gobierno colombiano tiene que ser más activo en materia de seguridad. El gobierno colombiano no puede eximirse de la responsabilidad de lo que sucede en la frontera con Ecuador en materia de narcotráfico y de minería ilegal. Pero eso no significa que el canal sea a través de la aplicación de aranceles sancionatorios, sino por la vía de los temas de seguridad, por la vía política. Y otra reacción es, lo que tú necesitas es la electricidad, te quito la electricidad. Eso anunció ayer Colombia y Ecuador responde diciendo, sí, yo te subo el impuesto del OCP, del crudo por el transporte del oleoducto ecuatoriano. Entonces, ¿en qué estamos? Ahí es donde estas declaraciones, haciendo uso de trinos y de expresiones públicas, lo único que generan es un escalamiento de la diferencia. Yo creo que hay que atemperarse y creo que la diplomacia presenta caminos idóneos para solucionar estas diferencias. Este es un momento en donde se necesita pragmatismo, donde se necesita equilibrio, ponderación, prudencia y sensatez. En la medida en que esto se logre, pues esto no escala. Si seguimos en una ida, una respuesta y sucesivamente cada vez escalamos más el problema, pues vamos a llegar al 1 de febrero y ahí es donde vamos a sufrir todos los ciudadanos, tanto del Ecuador como de Colombia. ¿Deben reunirse los presidentes Petro y Noboa antes del 1 de febrero? Yo creo que por lo menos los cancilleres deberían estar hoy reunidos. Es decir, ya es tarde, ya en este momento a las 7:30 es tarde para que los cancilleres se hayan reunido. Gracias por acompañarnos. Le quiero saludar desde Quito hasta Bogotá. Gracias, exministro, por acompañarnos. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio de Colombia.